El aumento de la tensión entre las dos Coreas pone en riesgo la paz y la frágil estabilidad en el nordeste asiático. ¿Es Corea del Norte un estado delirante y con vocación autodestructiva? A pesar de las extrañas derivaciones sociales y políticas que exhibe este experimento comunista que ya dura medio siglo, derivadas de su casi total aislamiento internacional y de su proyecto de supervivencia a la incesante vigilancia y acoso estadounidense mediante la regla de primero la fuerza militar, sus acciones y decisiones de política exterior podrían estar orientadas por decisiones más racionales de lo que se piensa. Decisiones basadas en necesidades domésticas y proyecciones geoestratégicas vinculadas a su específico lugar en el noreste asiático, rodeada de países que considera enemigos, como Corea del Sur y las bases estadounidenses en ese país, así como Japón, y con China como único aliado. El sofisticado juego de amenazas y periodos de relativa calma con sus vecinos, fundamentado en la posesión de capacidad nuclear y de un gigantesco arsenal de armas convencionales, le ha servido hasta el momento como eficaz disuasorio de eventuales ataques e invasiones estadounidenses y como recurso para aflojar el bloqueo occidental y obtener algunos paliativos temporales a necesidades básicas de su población como alimentos y energía. La muerte de Kim Jong-il, el líder supremo del país que gobernó entre 1994 y 2011, entronizó en 2012 a su hijo, Kim Jong-un, de 29 años y escasa experiencia política, lo que para algunos explica la creciente tensión de los últimos meses. Si bien Corea del Norte es conocida por su culto a la personalidad, centrado ahora en la figura de Kim Jong-un, otras figuras de mucho poder se mueven detrás del líder supremo. Uno de ellos es Yang Sung-taek, el actual vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, de vasta experiencia como asesor del padre del actual líder supremo y considerado por muchos como el poder de las sombras de este enigmático país. Se sabe también que el poder de Corea del Norte estuvo tradicionalmente compartido por dos entidades distintivas, el Partido de los Trabajadores Coreanos y las Fuerzas Armadas. A su vez, dentro de estas organizaciones existirían líneas internas rivales, ortodoxas y reformistas. Entre estas últimas, habría elementos convencidos de que el país es inviable en el corto plazo si no implementa algún tipo de golpe de timón económico, adoptando un modelo similar al capitalismo de Estado chino, en reemplazo de la planificación centralizada. En este marco, y dado que los hechos recientes superaron los parámetros habituales de elevada retórica belicista a los que está acostumbrada la península de Corea, analistas y observadores se preguntan si la tensión responde a cuestiones de política doméstica y si es realmente factible que se desate una nueva guerra en una de las regiones más militarizadas del mundo. 지속적으로 가중되고 있는 미국의 대조선 족대시 정책과 분별 없는 핵위협은 천만 국민의 단합된 절의 의지와 서영화, 경량화, 다종화된 우리식의 첨단 핵 타격 수단으로 여지없이 짓부셔버리게 될 것이며 이와 관련한 우리 혁명 무력의 무자비한 작전이 최종적으로 검토 비준된 상태에 있음을. Los últimos acontecimientos de la escalada incluyen el cierre de una fábrica gerenciada en forma conjunta entre el norte y el sur, símbolo de un olvidado periodo de acercamiento entre ambos países. Los planes norcoreanos de reactivar un reactor nuclear que había dejado de funcionar como gesto hacia Occidente y el anuncio de que el ejército de Pyongyang recibió autorización para emplear sus armas atómicas contra Estados Unidos en un eventual ataque preventivo. Washington, que sabe que las amenazas norcoreanas de atacar su territorio continental son poco creíbles, ya que se cree que aún no domina la miniaturización de dispositivos nucleares para ser montados en misiles, decidió en cambio reforzar sus bases navales en la isla de Guam, en el Océano Pacífico, con baterías de misiles balísticos, mantener en alerta a sus ya numerosas fuerzas en la península coreana y enviar más barcos de guerra a la zona.
Well, I think the Secretary was very clear on Tuesday, and you've seen subsequent moves from us that we are taking the appropriate steps in terms of defense of the United States, in terms of defense of our allies, both the Republic of Korea and Japan. We are making those clear, and we are watching very closely, obviously, what the DPRK is up to. De cualquier manera, más allá de la guerra de palabras y gestos, no hay por el momento movimientos significativos de tropas en Corea del Norte. Esto no implica que Pyongyang no posea verdadera capacidad de daño, ya que tiene miles de lanzadores de misiles de corto y medio alcance apuntados a su vecino del sur. Por lo que, aún con todas las alertas tempranas y posibilidades de respuesta que Estados Unidos suministra a su aliado, un ataque de pocos minutos de duración resultaría devastador y muy difícil de evitar. En este contexto, existen también evidencias de que China, el único país que tiene una influencia decisiva sobre Pyongyang, está ejerciendo intensas presiones sobre el liderazgo norcoreano para desactivar la crisis y obligarlo a suspender sus pruebas atómicas. Sí se cree que Corea del Norte poseería en la actualidad material nuclear para construir entre 12 y 20 bombas nucleares rudimentarias. Sí se sabe que Estados Unidos ya en los años 80 almacenaba en sus bases de Corea del Sur no menos de 1000 armas atómicas, la mayoría de ellas destinadas no solo al norte sino también a China, lo que convierte a la península coreana, en la que viven en total 70 millones de personas, en un gigantesco depósito de armas nucleares, cuya conflagración sería el inicio de una matanza en una escala no vista desde la Segunda Guerra Mundial, pero concentrada en un territorio del tamaño del Reino Unido. A mí me parece que hay como dos niveles en esto. Uno, lo que es el régimen interno en Corea del Norte. Se sabe poco porque, se sabe poco, ellos sabrán, sabemos nosotros poco, sí, porque es un país muy cerrado, muy difícil de entrar para periodistas o estudiosos. Aunque hace poco hubo un ex basquetbolista estadounidense, Dennis Rodman, muy importante, que estuvo allí y que dijo que en realidad lo que espera el presidente Kim es que Obama lo llame. Eso fue lo que dice Rodman. Como que todo se soluciona, sí, si Obama lo llama. Ahora, la cuestión interna del régimen político, económico que tienen, de última lo tendrán que resolver los coreanos del norte. Lo que pasa es que esto tiene una extensión regional que muy bien se señala en el informe. Acá hay que recordar lo que fue el escenario después de la Segunda Guerra Mundial en esa región, lo que es el ascenso de la Revolución China de 1949, el temor por parte de Estados Unidos y de Europa de la expansión del comunismo en el sudeste asiático, porque si no, no se puede entender esta situación de conflicto, no se puede entender la guerra de Vietnam, no se puede entender lo que pasó en Laos, en Camboya, la guerra en la península de Corea en la década del 50, la partición del país, y un país, en este caso Corea del Norte, que los misiles de Estados Unidos, los misiles en lo concreto y en lo político, apuntan hacia ahí desde la propia guerra, que además tuvo una intervención norteamericana muy importante. En el informe se dice, no son delirantes estos tipos, más allá del estilo que tengan o la forma de hablar que tengan, que no hay por qué burlarse, bueno, cada uno tiene las formas que tiene y que nosotros conocemos muy poco. No son delirantes, es producto de toda una historia, y yo con esto no justifico ni lo que hagan a nivel interno, ni sus declaraciones, ni su retórica. Por cierto, sufren, Pedro, lo que vos estabas marcando, digamos, la amenaza de Estados Unidos permanente y además utilizando a Corea del Sur como base militar para esto. Sufren un problema de embargo de Estados Unidos, embargo económico muy similar al que sufre Cuba, que esto logran romperlo parcialmente con la relación que tienen con China, fundamentalmente, pero es un país con, más allá de, como vos decías también, en el plano económico se conoce muy poco porque da muy poca información, pero se sabe que en los últimos años han tenido dificultades, un proceso que tuvo en su momento un crecimiento que llamó la atención del mundo, digamos, tuvo un proceso de desarrollo inclusive, bastante desparejo el desarrollo, ¿no? Porque el desarrollo que tuvo en la industria pesada, pensando fundamentalmente en la industria bélica, no fue parejo con lo que ocurrió con otros sectores de la economía, por ejemplo, la agricultura o la industria liviana, pero sin duda tuvo un desarrollo importante que
Aparentemente, y digo aparentemente porque los datos acá también están muy parcializados y hay que tomarlos en cuenta de acuerdo a dónde vienen, aparentemente hubo algún parate importante en los últimos años e inclusive algún problema con el abastecimiento de alimentos. Un tema fundamental y grave para atender a alrededor de 25 millones de habitantes. Acaba de haber, paralelamente a estos aprestos bélicos, un cambio importante en el gobierno de Corea del Norte con el nombramiento de un nuevo primer ministro, Park Bong-gyu, que tiene entre sus antecedentes haber ocupado el cargo con el padre del actual presidente entre 2003 y 2007, pero además un experto en economía, lo cual hace suponer que ese va a ser uno de los acentos de la gestión, atender esos problemas que hoy tiene económicamente Corea del Norte, y que de alguna forma la tensión interna que hay con esto puede estar jugando también en la postura que está tomando el gobierno, postura de dureza hacia el exterior. Dureza para negociar. Para negociar, claro. Y sobre todo con respecto a Estados Unidos, ¿no? Ahora, esto se hace todo mirando a Estados Unidos sin ningún tipo de dudas, lo diga el basquetbolista Rudman o no. Evidentemente estamos todos muy atentos a ese llamado. Yo tengo dos cosas para comentar, que por ahí difiere un poquito de lo que estábamos diciendo. Una es que, por ejemplo, si se puede entrar a Russia Today, RT es el sitio de noticias, donde hay una entrevista del ruso, Rusia Hoy, sí. Claro. Hay una entrevista muy interesante a Alejandro Cao Benós, que es un español y es el único occidental que es parte del gobierno de Corea del Norte y por suerte habla español. Entonces le hacen una entrevista y es súper interesante porque entonces él piensa mostrar la otra cara de esta historia, y la otra cara es que ellos en realidad no es que no quieren informar, es la versión de ellos, ¿no es cierto? Sí, sí. Sino que su capacidad es tan ínfima, él dice, no tenemos CNN, no tenemos las grandes agencias, nuestra posibilidad realmente de hacer conocer al resto del mundo, sobre todo al mundo occidental, cuál es nuestra postura es prácticamente imposible. Entonces, digamos, trata de neutralizar de eso que efectivamente nosotros tenemos pocas noticias, tiene que ver con... Bueno, esa persona organiza viajes a Corea del Norte, pero son limitadísimos. Bueno, por eso te estoy dando esa pregunta. Y la otra que quería contestar un poco a la pregunta que hizo el espectador en relación al tema de Irán. Efectivamente, hoy se juntaron en Kazajstán y llama la atención cómo Estados Unidos y Occidente está ablandando su situación con respecto a Irán, ya está hablando de que pueden enriquecer el uranio al 20%. El mismo canciller de Teherán dijo, ahora están presentando una opción realista, es decir, es muy evidente cómo Estados Unidos se está acercando a Irán, y yo creo que acá podemos ver un panorama geoestratégico bien claro, y es que Estados Unidos está dejando de ser el foco Oriente Medio para trasladarse a Asia, porque su gran rival es China. Y tanto no le conviene a Corea del Norte como le conviene a Estados Unidos esto que está pasando, que Corea del Norte se irrita con toda facilidad para militarizar la región y tener a su rival rodeado militarmente. Me parece que esto es lo que viene. Una de las referencias que uno puede leer en la prensa es que China está muy preocupada por tratar de que Corea del Norte baje un poco los decibeles. Claro, y ya está alistando tropas, es decir, de alguna manera lo que se está jugando ahí es la rivalidad entre dos potencias. Claro, porque los chinos no quieren más bases militares de Estados Unidos en la región. Ni Japón, ni... Claro. Bueno, vamos a ver si hay mensajes. Hay algunos mensajes. Carmen de Isidro Casanova anuncia gana Maduro por un 69%. Te lo agrego a tus encuestas. Susana y Julio de Travesía, ese lugar, de La Incógnita, acierta. Marcelo de Arroyo Seco de Santa Fe, le encanta el programa, acierta con La Incógnita también. Vale. Bueno, para los que no acertaron, o para los que todavía no tienen mucha información, les voy a dar más. Nuestra incógnita de hoy, de joven, cursó estudios en las universidades McGill en Montreal y de Columbia en Nueva York, siguiendo los pasos de su ídolo, Federico García Lorca. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Bueno, vamos con la venta, el regreso de Bachelet, el retorno al país de la expresidenta de Chile y su decisión de presentar candidatura en las elecciones de noviembre. Reaviva el escenario político en el vecino país, después de Piñera.